Hola, bueno, voy a iniciar con el ejercicio uno, donde las cajas A y B que se muestran en la figura están en reposo sobre una banda transportadora. La banda se empieza a mover de manera repentina en la dirección ascendente, de manera que ocurre desplazamiento entre las bandas y las cajas. Si los coeficientes de fricción cinética entre la banda y las cajas son un ν en A de 0.30 y un ν en B de 0.32, determinar la aceleración inicial de cada caja. Bueno, este es nuestro dibujo que nos están presentando y tenemos que desde el piso a la banda transportadora tenemos 15 grados. Ujú. Y bueno, si nosotros tomamos que este va a ser nuestro eje X y este va a ser nuestro eje en Y, ujú, nosotros también sabemos que tenemos una componente en cada una de las cajas que va a ser un peso de A y un peso en B. Pero también tenemos una fuerza normal en A y una fuerza normal en B. Pero como la banda transportadora se está moviendo de manera ascendente, tenemos también una fuerza de fricción, una fuerza que va de manera ascendente a la banda transportadora. Pero como estas dos cajas se van a estar moviendo juntas, bueno, por lo menos es lo que quiere expresar este dibujo, tendríamos que hay una fuerza normal entre A y B, que sería la normal de A sobre B y la normal de B sobre A. Y bueno, ¿qué datos nos están dando? Nos están diciendo que A pesa 100 libras y B tiene 80 libras. Un nu cinético en A de 0.30 y nu cinético en B de 0.32. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Ajá, bueno, pues nos están preguntando la aceleración en A y la aceleración en B. Pero, ¿cómo nosotros sabemos que hay una fuerza normal entre A y B? Nosotros podríamos dar por entendido que la aceleración de A y la aceleración de B son iguales, porque se están desplazando en la misma banda transportadora. Pero, ¿qué tenemos aquí de diferente? El ν en A es diferente al ν en B. Entonces podemos afirmar que la aceleración en B va a ser mayor que la aceleración en A porque el ν en B es mayor al ν en A. Bueno, esa es como nuestra hipótesis, ¿no? Y entonces, si nuestras fuerzas normales son diferentes, se anulan y por eso sería cero. Y no habrá una fuerza normal entre la caja A y la caja B. Pero bueno, nosotros entonces tenemos este diagrama que está inclinadito, donde este de aquí va a ser nuestro eje X y nuestro eje Y. Esta va a ser nuestra banda transportadora y estos son los 15 grados, ¿no? Ujú. Y entonces, nosotros si recorremos todo esto hacia abajo, o sea, le damos como el giro para que esté en su plano, tenemos entonces que si este es nuestro componente en X y este va a ser nuestro componente en Y, nosotras tenemos que aquí va a estar nuestra banda transportadora. Aquí nuestra caja A y por este lado vamos a tener una caja B. Y de este lado vamos a tener nuestros 15 grados. 15 grados. Entonces, cuando nosotros transportamos, nosotros transportamos nuestros
15 grados hacia acá, nosotros tenemos que vamos a tener 90 grados menos 15 grados, que son nuestros 15 grados aquí, van a ser igual a 75 grados. Esto va a decir que la fuerza del peso de A y la fuerza del peso en B va a tener un grado de 75 cada uno. Pero también van a estar nuestras fuerzas normales que serían paralelas a nuestras partículas y sería normal de A y la normal en B. Pero nosotros también sabemos que hay una fuerza de fricción aquí. Y bueno, ahora vamos a calcular según este diagramita que acabamos de hacer para la caja A. Y entonces tenemos que para la caja A vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Y entonces tenemos que nuestra caja A va a tener aplicado 3 fuerzas. Una fuerza de fricción, una fuerza de atracción de gravedad en A, 75 grados. A ver si ahí se ve mejor. 75 grados. Y una fuerza normal. Ahora vamos a trazar un diagrama cinético. El diagrama cinético solo nos va a expresar hacia dónde se está desplazando. Y tenemos entonces que va a ser un mdA por una aceleración en A. La sumatoria de las fuerzas en X, vamos a hacer para las componentes en X, de A. Esto va a ser igual a masa de A por la aceleración de A. Y bueno, nosotros ahora tenemos que va a ser la F de K, porque está en X, F de K, menos la fuerza de peso de A por el coseno de 75 grados, porque sabemos que el coseno va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Y tenemos entonces que esto va a ser igual a masa de A por la aceleración de A. Y bueno, ahora tenemos que para sacar el peso, nosotros sabemos que peso va a ser igual a masa por gravedad. Pero para la componente N. Por lo tanto, tenemos que la masa de A, porque quiero despejar para la masa de A, va a ser igual al peso de A sobre la gravedad. Y esto va a ser igual a 100. ¡Ay! Me pasé. Va a ser 100 entre 32.2 y esto va a ser igual a 3.105. Y ahora para la fricción va a ser F de K va a ser igual a un nu K N. Por lo tanto, sabemos ya nuestro coeficiente de fricción y tenemos que nuestra fuerza de fricción va a ser igual a 0.30 normal. Y bueno, ya que tenemos estos dos datos, este y este, vamos a sustituirlos en la ecuación que hicimos. Y tenemos que va a ser
0.30 normal menos 100, porque recuerda que estamos poniendo el peso, 100 coseno de 75, que va a ser igual a 3.105 aceleración en A. Y esta va a ser nuestra ecuación 1. Y ahora vamos a aplicar para las componentes en Y. Y entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque está en equilibrio. Y entonces nosotros tenemos que vamos a tener una normal positiva, está positiva, menos nuestra componente del peso de A en Y. Recordemos, esta va hacia adentro, entonces podría decirse que va hacia acá, y entonces su componente en Y va a ser, de A en Y, va a ser negativa, entonces por eso va a ser negativa esta parte de aquí, y va a ser el peso de A por el seno de 75 grados, y esto va a ser igual a 0. Recordemos que está en equilibrio. Y bueno, entonces vamos a tomar que podemos despejar esto de aquí y tenemos que N va a ser igual a el peso de A por el seno de 75 grados. Y tenemos que sabemos cuál es el peso de A y N va a ser igual a 100 seno de 75. Y esta la podemos considerar nuestra ecuación 2. Y ahora lo que podemos hacer es sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Y ahora tenemos que va a hacer la sustitución de 0.30 por 100 seno de 75 menos 100 coseno de 75, que es igual a 3.105 de aceleración de A. Y ahora podemos despejar, esto está multiplicando, pues ahora lo pasamos dividiendo, y como esta componente está quedando solita, podemos pasarla de este lado diciendo que aceleración de A va a ser igual a 0.30 por 100 seno de 75 menos 100 coseno de 75 entre 3.105. Entonces, al resolver esta parte de aquí, tenemos que la aceleración en A va a ser igual a 0.997 ft sobre segundo al cuadrado. Recordemos las unidades de la aceleración en A. Y tenemos que la aceleración en A es 0.997. Y ahora vamos a hacer para la partícula B. En este caso sería para la caja B. Y tenemos que para B tenemos que para la caja B vamos a aplicar lo mismo. Diremos entonces que tenemos un diagrama de cuerpo libre. Pues volvemos a hacer los diagramas, ¿no? Diagrama de cuerpo libre y un diagrama cinético, en donde la caja B va a tener una fuerza de fricción K y una fuerza de gravedad, una fuerza normal, y en el diagrama cinético nos están diciendo hacia dónde se mueve, pues está desplazando hacia la derecha. Y tenemos entonces que tenemos que aplicar la sumatoria de las componentes en X.
Y hacemos lo mismo, sacamos que la sumatoria de las fuerzas en X para la partícula B va a ser igual a la masa de B por la aceleración de B. Y entonces tenemos que una fuerza de fricción menos, acuérdense que este es positivo, pero las componentes en X van a hacer que este va hacia abajo, tenemos que este es para Y este va a ser para X, y entonces esta parte de la componente del peso es negativa, entonces tenemos que es menos el peso de B por el coseno de 75, que va a ser igual a la masa de B por la aceleración de B. Y ahora nosotros podemos decir otra vez que tenemos entonces que, como nosotros ya sabemos, la masa de B es igual a el peso sobre la gravedad, y tenemos que 80 entre 32.2 es igual a 2.484, y la fricción, la fuerza de fricción va a ser 0.32, porque recordemos que es un νk de B por la normal. Y ahora nosotros podemos sustituir y sería que es 0.32 normal menos 80 coseno de 75, que es igual a 2.484 aceleración en B. Y entonces decimos que esta va a ser nuestra ecuación 3. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la sumatoria de las fuerzas en Y para la partícula B, y nosotros sabemos que esto va a estar en equilibrio, ¿de acuerdo? Porque la normal, que está positiva, va a ser menos la componente en Y de el peso, menos peso de B por el seno de 75 grados, que va a ser igual a 0. Y esto, como está negativo, lo puedo pasar positivo, y tenemos entonces que n va a ser igual al peso de B por el seno de 75 grados. Y esto va a ser nuestra ecuación 4. Podemos sustituir todavía esto, donde n va a ser igual a 80 seno de 75 grados. Y queda mejor de esta manera, ¿de acuerdo? Y ahora podemos decir que sustituimos la ecuación 4 en la ecuación 3, y ahora vamos a tener que 0.32 por 80 seno de 75 menos 80 coseno de 75, que va a ser igual a 2.484 aceleración en B. Y ahora vamos a tomar que, como este está multiplicando, podemos pasarlo dividiendo, y este, como queda solito, lo podemos poner acá. Aceleración de B va a ser igual a 0.32 por 80 seno de 75 menos 80 coseno de 75, todo esto entre 2.484. Y al sustituir y resolver esta ecuación, nos queda que la aceleración en B va a ser igual a 1.619 ft sobre segundos cuadrados. Y ahora vamos a comparar nuestros resultados, y tenemos que la aceleración en A es menor que la aceleración en B, y entonces esto nos está indicando que se cumple lo primero que estamos diciendo en esta parte de aquí, que la aceleración en B va a ser mayor que la aceleración en A. Por lo tanto, esto no se puede cumplir, porque ambas aceleraciones, al ser diferentes, no están juntas. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues que las aceleraciones, al ser diferentes, no se están moviendo al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es todo por ahí.